Reciban un saludo cordial. En esta oportunidad voy a resolver un problema de matemática. Pero antes, ¿qué es la matemática? La matemática es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. La matemática, la ciencia de la matemática tiene sus ramas. Algunas de ellas es la aritmética, la geometría, el álgebra y la probabilidad y estadística. La matemática es una ciencia muy bonita, ya que se encuentra casi en todos los ámbitos de la vida, como por ejemplo en la vida cotidiana, ¿no? Cuando hacemos cálculos matemáticos, ya sea de suma, resta, multiplicación o división, comparaciones o mediciones. También las encontramos en las ciencias exactas y naturales, como por ejemplo la ingeniería, la física, la química y la biología. En las ciencias sociales, por ejemplo en la economía, en la psicología. Y en otras disciplinas como por ejemplo el dibujo, la música, la escultura, etc. En esta oportunidad yo voy a resolver el problema acerca de probabilidades. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es un cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa suceda o se cumpla al azar. Para este problema de probabilidades voy a utilizar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo que este suceso A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de un suceso A. En cambio, por su parte, el teorema de Bayes calcula la probabilidad de A condicionado B. Como aquí pueden observar, el teorema de Bayes se denota de la siguiente forma: P de A sobre B, que viene a ser igual a P de B sobre A por P de A todo sobre P de B. ¿Dónde? A, B van a ser los eventos o sucesos. P de A, B es la probabilidad de A dado B. Y P de B sobre A va a ser la probabilidad de B dado A. De B dado A. Y P de A y P de B son las probabilidades independientes. Las probabilidades independientes de A y B. Bien, ahora vamos a leer el problema para pasar a resolver. Entonces, el problema está escrito de la siguiente forma: en una conferencia se reúnen 250 médicos del continente americano, de los cuales 115 son canadienses, 65 son estadounidenses y 70 son mexicanos. De estos médicos, el 75% de los canadienses, el 60% de los estadounidenses y el 65% de los mexicanos están a favor de utilizar una nueva vacuna para la gripe. Si escogemos un médico al azar y está a favor de aplicar la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que sea estadounidense? Entonces, bien, como en todo problema de matemática, vamos a empezar extrayendo los datos. Datos del problema. Tenemos, voy a representar con cada letra. C serían los médicos canadienses. E serían los médicos estadounidenses.
M sería los médicos mexicanos. Los médicos mexicanos. Y voy a tomar dos datos más. Voy a representar con V, que estar a favor de la vacuna, que son los médicos que van a estar a favor de la vacuna. A favor de la vacuna. Y la negación de V, que va a ser que los médicos están en contra de la vacuna. Entonces, luego voy a ubicar cada uno de los datos en el diagrama de árbol, el cual me va a permitir resolver también este problema de probabilidades. Entonces, bien, tengo primero C, que son los médicos canadienses, E, los médicos estadounidenses y M, los médicos mexicanos. De médicos canadienses tengo 115 de 250. De los médicos estadounidenses tengo 65 de 250 del total de médicos que están en dicha conferencia. Y de médicos mexicanos tengo 70 de 250. Bien, entonces respecto a los médicos canadienses, ¿cuántos de ellos están a favor de utilizar una nueva vacuna para la gripe? Están 75%, es decir, 0,75 están a favor. Y están en contra el 25%, ¿no? Entonces 0,25. Luego, de los médicos estadounidenses tenemos a favor el 60%, 0,6, lo vamos a representar. Y en contra sería 0,4. Luego, de los médicos mexicanos tenemos a favor el 65%, es decir, 0,65. Y en contra tenemos el 0,35, porque es el 35% de los médicos mexicanos que no están a favor de la vacuna. Bien, entonces, ahora por el teorema de Bayes vamos a utilizar, nos piden hallar la probabilidad de que sea estadounidense y esté a favor de la vacuna. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, por el teorema de Bayes. Bien, entonces, aquí tenemos la probabilidad de que sea estadounidense y esté a favor de la vacuna. P de E sobre V. Vamos a tener en el numerador P de E por P de V sobre E. Y en el denominador vamos a tener la probabilidad de que estén a favor de la vacuna. Y para ellos vamos a hacer la probabilidad tanto de los médicos canadienses, estadounidenses y mexicanos que están a favor de la vacuna. Entonces tengo de la siguiente forma. P de C por P de V sobre C más P de E por P de V sobre E más P de N por P de V sobre N. Entonces, bien, ahora reemplazaremos los datos. La probabilidad de los médicos, ahora en el numerador, la probabilidad de los médicos estadounidenses, tenemos de 65 sobre 250 por la probabilidad de que estén a favor de la vacuna y sean estadounidenses, tenemos de 0,6. Y así reemplazaremos en el denominador cada dato. La probabilidad de los médicos canadienses. Tenemos 115 sobre 250 por
0,75 más la probabilidad de E, que tenemos 65 sobre 250 por 0,6, más la probabilidad de los médicos mexicanos, que es 70 sobre 250 por 0,65. Bien, entonces ahora pasamos a resolver las multiplicaciones. ¿Cómo nos va a quedar en el numerador tanto como el denominador? Tenemos 65 por 0,6, nos da como resultado 39. Entonces tenemos 39 sobre 250, ¿no? Que está con la unidad, y 250 por 1 es 250. Ahora, en el denominador, 115 por 0,75, tenemos 86,25 sobre 250. Más 65 por 0,6, tenemos 39 sobre 250. Más 70 por 0,65, tenemos 45,5 sobre 250. Bien, entonces solamente nos quedaría en el numerador, nos quedaría 39 sobre 250. Y en el denominador, como son fracciones homogéneas, pues vamos a sumar solamente las partes de los numeradores. Entonces decimos 86,25 más 39, 125,25 más 45,5, 170,25 sobre 250. Bien, entonces ahora vamos a simplificar y solamente nos quedaría 39 entre 170,25. Y tenemos que la probabilidad, las probabilidades de E sobre V, que nos pide, la probabilidad de E sobre V, vamos a hacerlo por aquí, la probabilidad de E sobre V, tenemos que es 39 entre 170,25, 0,228, que para expresarlo ya el número en porcentaje multiplicado por 100 tendríamos 22,8%. Entonces, como respuesta diríamos, la probabilidad de que sea un médico estadounidense y esté a favor de la vacuna, es de 22,8%. Entonces, esa sería la respuesta finalmente a este problema de probabilidad. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad.